En Bolivia, en términos de educación virtual, todavía estamos dando nuestros primeros pasos. Podemos decir que en la actualidad en el país se utiliza en programas de posgrado, básicamente, y en algunos programas de apoyo en cuanto a la licenciatura. Pero en otros ámbitos de la educación, por ejemplo en la educación primaria y secundaria, es algo que realmente no se ha empleado, no se ha usado. Bueno, incorporar la educación virtual en los procesos de enseñanza y aprendizaje ya no es de carácter electivo u opcional, es totalmente necesario. Hoy y mañana las tecnologías serán un grupo diverso y significativo de herramientas que complementan a la labor del docente, jamás lo van a reemplazar, pero lo que sí es necesario saber es que es necesario también desarrollar competencias tecnodidácticas que nos permitan educar en contexto. Esto porque las tecnologías han llegado para quedarse y todas las áreas profesionales utilizan tecnología y la educación como tal tiene que formar a los profesionales de hoy y del futuro con tecnología. En el contexto actual, la educación virtual tiene la oportunidad para, primero, transformar y actualizar los procesos educativos. Las nuevas generaciones son residentes digitales, viven en la red y esta es de alguna manera un hábitat para ellos. ¿Por qué no enseñarles desde allí? Desde ese lugar en el que se sienten más cómodos. Por otro lado, la educación virtual tiene también la posibilidad de democratizar la educación. En la medida en que exista mayor conectividad y mayores ofertas formativas con componente virtual, personas que viven en lugares alejados, donde no existen instituciones de educación superior, o personas que trabajan durante el día podrán acceder a procesos formativos, sin abandonar sus lugares de origen y sin abandonar sus actividades laborales. Esto era algo impensable hace algunos años atrás. Por otra parte, encontramos las reacciones tecnofílicas, en donde reconocemos a personas que están convencidas que el uso de las tecnologías de la información y comunicación van a resolver todos los problemas que se pueden presentar fundamentalmente en el marco de la educación, o que pasar de una modalidad educativa presencial hacia una modalidad educativa virtual va a llegar a resolver todos los problemas educativos, además de que va a promover mágicamente el desarrollo de aprendizajes significativos en los estudiantes. Generalmente, en este aspecto, se tiende a debatir desde una perspectiva técnica y pedagógica sobre las ventajas, las posibilidades, los inconvenientes y hasta los usos apropiados que se deben dar al uso de los recursos tecnológicos para facilitar procesos ligados a la educación virtual. Más allá de la posibilidad de vencer las barreras de tiempo y espacio, así también la masificación de estudiantes, me parece que hay dos grandes ventajas a subrayar. La primera, interactuar en un entorno de aprendizaje propio del estudiante. Y también incorporar estrategias que sean motivadoras y que promuevan un aprendizaje significativo. Primero, la educación virtual permite extender el aula más allá de las limitaciones espaciotemporales de la escuela tradicional. Ya no necesitamos estar todos al mismo tiempo y en el mismo lugar para aprender. Incluso cada uno puede aprender a su propio ritmo. Segundo, los recursos están en la red y podemos recurrir a ellos en cualquier momento. Si tenemos videos con explicaciones de los temas o videos con demostraciones de procedimientos que deben realizar los estudiantes, estos disponen de ellos en el momento en que los requieran. Tercero, el acceso a gran cantidad de información de manera instantánea. En este aspecto, los docentes debemos orientar a nuestros estudiantes para que desarrollen habilidades que les permitan buscar y seleccionar información útil y relevante. Cuarta, la comunicación con el docente puede ser instantánea, de manera que los estudiantes no necesitan esperar 2 o 3 días para volver a encontrarse con el profesor y manifestarle sus dudas. Lógicamente que deben respetarse los espacios establecidos para consultas. Quinta, las TICs favorecen el trabajo colaborativo.
ya que permiten trabajar en equipos sin estar todos reunidos al mismo tiempo y en el mismo lugar. Podemos identificar claramente dos ventajas, yo diría. Uno, que hace a la autonomía del aprendizaje, a la autonomía de la capacidad que tendría el propio estudiante de aprovechar esta modalidad de educación. Autonomía quiero decir en la capacidad de su disciplina, su voluntad, de su autoconocimiento sobre los ritmos y formas que tiene de aprendizaje. Indudablemente exige muchísima disciplina, pero es algo que tenemos que ir educándonos. Y por el otro lado, una de las ventajas que también veo es la posibilidad de acceder a conocimiento, ¿no? Tener profesores de tantos otros países es sin lugar a dudas una enorme ventaja que nos ofrece la educación virtual. Además de estas ventajas, también es posible que la tecnología facilite mucho los procesos por las ventajas que tienen muchas de las herramientas. También permite que nos podamos internacionalizar académicamente y también desarrollar espacios educativos que sean más idóneos con los ritmos y los tipos de inteligencia de nuestros estudiantes. Una de estas dificultades es la del analfabetismo tecnológico o analfabetismo digital que se presenta tanto en docentes como estudiantes. El analfabetismo digital consiste en la falta de conocimiento que presentan algunas personas en el manejo de recursos tecnológicos como computadoras, sus periféricos, aplicaciones informáticas, equipos de última generación como son los celulares, y el desconocimiento también que se tiene en relación a las posibilidades que brinda el Internet para poder adaptarnos a un mundo educativo, social, económico, laboral y tecnológico que está en constante cambio. El analfabetismo digital se encuentra asociado a la brecha digital. La brecha digital consiste en la separación que existe entre las personas que acceden a los recursos tecnológicos de forma cotidiana de aquellas otras personas que no tienen la posibilidad de acceder a estos recursos tecnológicos y que en caso de que ellos contaran con alguna dotación de alguna infraestructura tecnológica, no saben cómo utilizar estos medios para mejorar su calidad de vida o con fines educativos. En la brecha digital podemos reconocer dos dimensiones que son fundamentales. Una brecha digital generacional que involucra a niños, adolescentes y jóvenes considerados como nativos digitales porque han nacido en la era del Internet y que se encuentran más aventajados o tienen mayores competencias que sus propios profesores considerados como migrantes digitales porque no han nacido en el apogeo de estas tecnologías. Por otra parte, está la brecha digital asociada a las desigualdades geográficas y socioeconómicas que hace que poblaciones, países, regiones tengan dificultades de acceso a estos recursos tecnológicos y que se encuentran en una significativa desventaja en comparación con aquellas sociedades desarrolladas o que han sido favorecidas tecnológica y económicamente hablando. La realidad actual ha puesto de manifiesto tres grandes dificultades: el problema del acceso a la conectividad, la necesidad de formación docente, no solo en el campo de la elaboración de herramientas, sino en una planificación y gestión de las mismas con criterios pedagógicos. Y también los docentes tienden a utilizar contenidos y metodologías que las utilizan dentro de la presencialidad y las reproducen en un entorno virtual. Pueden surgir algunas dificultades si es que no empleamos la didáctica correcta, ¿no? Y esto puede derivar en algunas distracciones por parte de los estudiantes. Y asimismo, otra gran dificultad sería que muchas veces tenemos que invertir económicamente tanto para el hardware como para el software, ¿no? Y en muchas ocasiones estos gastos pueden ser muy significativos. Comentaré 4 dificultades que tienen que ver más con lo pedagógico. La primera es pensar que la educación virtual consiste en hacer lo mismo que en la educación presencial, pero a través de una plataforma o una videoconferencia. Este es un error muy común en docentes y en autoridades.
Hay todavía quienes piensan que hacer educación virtual es tener a los estudiantes 2 o 3 horas sentados frente al computador escuchando al profesor como si fuera una clase presencial. La educación virtual supone un cambio en la concepción del proceso de enseñanza-aprendizaje, un cambio en la manera de planificar, un cambio en las estrategias, en las actividades. No podemos hacer lo mismo que en las clases presenciales. La segunda tiene que ver con que en este momento es muy poco el personal docente capacitado para desarrollar procesos formativos con componente virtual. No se trata solamente de dominar una plataforma o de manejar una serie de aplicaciones para desarrollar presentaciones, videos. El docente debe saber también utilizar esta tecnología con criterio didáctico. Esta es la clave, aplicar la didáctica al uso de las tecnologías. La tercera dificultad tiene que ver con los hábitos de estudio y con la disciplina para organizar y cumplir con un horario de trabajo académico en casa. Al no requerirse presencialidad, los estudiantes no cuentan con el control por parte del docente y ellos mismos son quienes deben organizar sus horarios para trabajar y cumplir con las actividades de aprendizaje que el docente envía de manera regular. Finalmente, un aspecto que genera vacíos y dificultades tiene que ver con la falta de reglamentos, guías, protocolos para la realización de procesos formativos con componente virtual y para la certificación de los resultados de estos procesos. Este es un aspecto que debemos trabajar con urgencia. En cuanto a las dificultades, podemos decir que la mayor dificultad desde los proponentes o desarrolladores de educación virtual, desde los productores de programas de educación virtual, sería caer en un reduccionismo, en una simplificación de la propuesta. Debemos entender que la educación virtual es compleja y debe ser completa. Si no ofrecemos todas las herramientas y todos los accesos y todas las posibilidades educativas que generalmente esta educación nos da, vamos a caer en un pragmatismo que nos va a hacer daño, ¿no? Y por el otro lado, en cuanto a las dificultades para el consumidor, en este momento en Bolivia podríamos decir que es el acceso a Internet. Por lo tanto, se espera que desde el gobierno, a partir de políticas educativas, se favorezca y se viabilice el acceso a la educación virtual. Debemos entender que para integrar la educación virtual se necesita primeramente un marco normativo que en este momento no está del todo desarrollado. Por ejemplo, para la educación regular, primaria y secundaria, no tenemos una normativa, y tampoco para la educación universitaria privada. Sí tenemos un referente para la educación posgradual para las universidades públicas o autónomas, pero no para las universidades privadas. Es necesario hacer una reglamentación, una normativa nacional. También creo que se debe integrar estos procesos bajo una planificación rigurosa y estricta. Toda innovación educativa debe ser un proceso gradual para que no sea más bien contraria, ¿no? Debemos buscar aliados, debe ser un proceso en el que debemos necesariamente incluir a los educadores, que finalmente son los protagonistas de cualquier proceso educativo, es decir, a los maestros y a los docentes universitarios. Debemos capacitarlos. Entonces debe ser un proceso paulatino, que se debe manejar con mucha estrategia, pero es algo ineludible en este momento y sin retorno además. Es importante que para poder implementar la educación virtual vinculemos el trabajo de la gestión docente a lo que es la gestión académica en general, lo que es la gestión también económica y financiera, por ejemplo, de un establecimiento educativo o de una universidad, y sobre todo que lo hagamos vinculados a lo que es el diseño, el desarrollo y la evaluación curricular. Si nosotros no anexamos todo lo que es la propuesta de educación virtual a este tipo de gestión curricular, sobre todo netamente académica, técnica, no vamos a esperar resultados positivos.
Creo que algo importante es que tiene que existir uniformidad y coherencia institucional, ¿no? Y para eso tiene que haber un proceso de integración de la tecnología como tal. Primero se tienen que identificar todos los elementos básicos del contexto para determinar qué herramientas y metodologías van a ser empleables en este proceso de integración de las TICs. Después se hace una planificación estratégica acorde a la institución, al tipo de estudiantes que tenemos, a los docentes que tenemos, ¿no? Y después, bueno, obviamente en la implementación se hace una evaluación permanente donde nosotros vayamos recogiendo datos que nos van a ayudar a mejorar y actualizar los procesos. Para integrar la tecnología en diferentes espacios educativos, deberíamos considerar entre muchos estos 3 aspectos. El primero, cambiar la idea de que educación virtual consiste en enviar PDFs y tareas a través de WhatsApp o de alguna plataforma como Moodle o Classroom. La educación virtual consiste en diseñar situaciones y experiencias de aprendizaje potenciadas por las TIC, que resulten agradables para los estudiantes y les permitan aprender sin saturarlos con tareas excesivas. Un segundo aspecto tiene que ver con generar y permitir el acceso a aulas virtuales organizadas con criterio pedagógico y didáctico. Aulas virtuales que se constituyan en lugares de aprendizaje, que permitan compartir información, interactuar con el docente, con los estudiantes, interactuar con los contenidos y sobre todo construir conocimiento de manera colaborativa. Para lograr estos 2 aspectos anteriormente citados, es fundamental la formación, la capacitación de los docentes. Que los docentes se capaciten para diseñar y llevar adelante procesos formativos con componente virtual. Esta capacitación debe permitirles, además del dominio de la tecnología, saber cómo utilizarla con criterio didáctico para potenciar y amplificar las posibilidades de aprendizaje de sus estudiantes. Inicialmente es fundamental definir los procesos didácticos y pedagógicos en los que va a cimentar sus prácticas educativas nuestro docente. Por otra parte, hay que tomar en cuenta los fines o los propósitos educativos de la asignatura, así como la complejidad de los contenidos. También es fundamental tomar en cuenta el acceso y la disposición a los recursos y los medios tecnológicos tanto de los docentes como de los estudiantes. En lo que hace la educación virtual es fundamental contar con una computadora, con parlantes, una webcam, una conexión relativamente estable al Internet y micrófonos. Las instituciones educativas y los profesores de educación regular y educación universitaria deben redefinir los procesos de enseñanza y aprendizaje. Esto supone transformar los roles tanto de los educadores como de los educandos, abandonando estas prácticas pedagógicas transmisionistas y abrazando prácticas pedagógicas que sean innovadoras. Por otra parte, es fundamental promover procesos de actualización, de capacitación permanente de los docentes en competencias digitales aplicadas a la educación. Competencias técnicas, tecnológicas, didácticas, pedagógicas y actitudinales que le permitan al docente virtualizar la educación. Bueno, comprendiendo mi contexto, los entornos, la conectividad, las normas, la cantidad de estudiantes, los recursos con los que cuento, las competencias también de los estudiantes, la dosificación de los contenidos, variedad de estrategias, no centrarse solamente en materiales de lectura, tareas, cuestionarios y exámenes en línea. Tenemos un montón de herramientas tecnológicas online y offline. Sin embargo, creo que la mejor opción que puede tener una institución académica es contar con una plataforma LMS o EVA, como por ejemplo el Moodle. Esto porque esta herramienta nos permite justamente concentrar un montón de opciones tecnológicas dentro de un mismo sitio, y eso es algo muy importante, ¿no? Sin embargo, tiene también su lado dificultoso porque es muy sofisticado
sofisticada al tener muchas opciones y muchas veces resulta ser conflictivo para los docentes y para los estudiantes. Entonces, si es que no se tiene una base sólida sobre educación virtual a través de estas plataformas, lo ideal es comenzar por unas herramientas que sean mucho más simples, ¿no? Y lo mejor es, bueno, optar por herramientas que ya se están utilizando tal vez en otro tipo de espacios que no son académicos, pero que sí se les puede explotar académicamente. Ahí está en el caso del Zoom, del Facebook, del WhatsApp y otras herramientas que también se están poniendo de moda hoy en día. También es importante entender que cuando estamos hablando de estas herramientas tecnológicas en la educación, podemos hablar de herramientas que nos permitan gestionar procesos de enseñanza-aprendizaje y también, por otro lado, herramientas que nos permitan crear contenidos en formato multimedia para que nosotros podamos explotarlos a nivel didáctico, hablando en un sentido tecnoeducativo. Yo voy a insistir que la mejor herramienta tecnológica es el docente. Siempre va a seguir siendo la creatividad, la capacidad de inventar, la capacidad de movilizar el conocimiento que tenga el docente, ¿no? En términos generales. Y en términos más concretos, yo creo que la mejor herramienta va a ser aquella plataforma completa que nos permita, por ejemplo, hacer múltiples actividades, foros, análisis, debates, que sea muy flexible, que sea muy completa, que nos permita, por ejemplo, acceder a softwares de revisión de documentos, verificación de fuentes, aquellas plataformas que nos permitan acceso también a bibliotecas virtuales, es decir, un instrumento de acceso muy complementado. Las herramientas tecnológicas más apropiadas pueden organizarse en 3 grandes grupos. Las plataformas digitales de administración académica, llamadas también entornos virtuales de enseñanza y aprendizaje. Las redes sociales y los sistemas de llamadas, videoconferencias y mensajería instantánea. No existen malas, buenas o mejores herramientas. En realidad, la herramienta no es el fin, ¿no? Simplemente es el medio. Por ejemplo, hay una tendencia en estos días de utilizar bastante la plataforma Classroom y el Zoom. Particularmente yo prefiero utilizar la plataforma, por ejemplo, Schoology, organizar mi contenido, mis propios videos, mis tutoriales, proporcionar a los estudiantes espacios de retroalimentación, consulta y algunos mecanismos de evaluación de aprendizajes, más allá del simple test en línea de una plataforma. Voy a hablar de 2 aspectos que resultan fundamentales a la hora de hacer la educación virtual y que podrían considerarse también herramientas. La primera, la creatividad del docente. Creatividad para explotar las posibilidades que nos ofrecen las aplicaciones y herramientas tecnológicas y crear nuevos recursos didácticos, potenciados por el audio, el video, el hipertexto, la imagen, las visitas virtuales, el acceso instantáneo a información. Las posibilidades son infinitas, pero estas no tendrán impacto educativo si no ponemos en juego nuestra creatividad y nuestro criterio didáctico. La segunda es la apertura al cambio, apertura para afrontar el reto de la virtualidad, para asumir que este es un tiempo de aprendizaje para el docente. Quizás este es el reto más grande. Asumir que este es un tiempo de aprendizaje para nosotros, un tiempo nuevo que nos invita a hacer cosas nuevas.